Audio Jungle. Continuando con nuestro trabajo del banco de preguntas IFES que ha sido tan enriquecedor, tenemos el siguiente texto. Simila estaba desconcertada. En condiciones normales, las manadas de orcas de la región cazan solas, pero ese día también había jorobadas, rorcuales nadando y devorando arenques, aletas dorsales de muchas formas y tonalidades rompían la superficie del agua. Las orcas veloces arreaban arrenques mientras las jorobadas saltaban en el aire con las fauces abiertas, engullendo presas antes de que las ballenas asesinas pudieran comerlas una a una. Entre tanto, los rorcuales simplemente mostraban sus aletas dorsales curvadas al emerger para tomar aire y luego volvían a sumergirse para alimentarse en las profundidades. Jamás he visto algo así, dijo la bióloga. ¿Están trabajando juntas para capturar peces? Simila me cuenta una historia acerca de orcas que demuestra lo poco que sabemos de esa especie. En 1996, el equipo detectó una cría con graves lesiones en la columna y aleta dorsal, tal vez causada por una embarcación. Lo llamamos Stumpy por el daño en su aleta dorsal, explica. No es como otras ballenas asesinas porque no puede cazar y deben cuidarla. En vez de vivir con una sola manada, Stumpy nada con al menos 5 grupos distintos que lo alimentan. Stumpy es mi mayor misterio porque no sé qué ocurrirá cuando alcance la madurez sexual. Prosigue Simila. Pero las otras orcas saben que necesita ayuda y se la proporcionan. Algunos investigadores sugieren que una manada de orcas forjan lazos sociales tan estrechos que sus miembros responden a otros animales y a su entorno como grupo unificado. Tal vez eso, manadas enteras encallan cuando uno solo de sus miembros enfermo se dirige a la costa y algunos machos mueren al fallecer sus madres. Quizá también esa sea la razón de que muchas orcas ayuden a Stumpy. Cuando pasamos gran parte de la vida con seres que viven en sociedades cooperativas, recordando su pasado y cuidando de sus congéneres más débiles, nos abrimos al potencial de lo que son capaces de hacer. Por ello, Simila contempló la idea de que las orcas se habían unido a las jorobadas y los rorcuales para cazar peces. Pero después, chicle y mucho más. También paletas de agua, fresa, piña, limón, naranja, paletas de mango biche, paletas de chocolate y sus derechos. Pues tenemos dos problemas, hasta ahí se me acabó el texto. pero después cambió de opinión. No, yo acabé lo detuve. Sí, O sea, podemos seguir hablando. Pero entonces, ¿dónde está ese pedazo del texto? No, hasta ahí acaba, no hay más texto. Pero después cambió de opinión. Ay, no, hasta ahí, hasta ahí. Sí, no, hasta ahí. Pero desgraciado que está Bueno. hablando. Vámonos para las preguntas. Listo. Entonces dice preguntas. Preguntas. Primera, de acuerdo con el texto, Simila es una. A, experta en la protección de flora y fauna marinas de Adcorden. B, científica preocupada por la alimentación descontrolada de las ballenas. C, ambientalista que estudia el desequilibrio de los ecosistemas marinos. D, bióloga que estudia un inusual comportamiento de las ballenas. Si nos vamos al texto, nos podemos dar cuenta que en el literal A nos dicen que es una experta en la protección de la flora y la fauna marina de Adcorden. Allí en el texto no nos está hablando, no nos están diciendo eso.
La B nos está diciendo que está preocupada por la alimentación descontrolada y no nos están hablando de ese desequilibrio alimenticio que hay. La C nos está hablando que es ambientalista, que estudia, pues ahí nos están dando ese enfoque. Quiere decir que la respuesta correcta es la D, bióloga que estudia un inusual comportamiento de las ballenas, como nos lo está diciendo el texto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes citas presenta el problema central que discute el texto? Hay que ser claro que nos están preguntando por el problema central que discute el texto. Dice A, jamás he visto algo así. ¿Están trabajando juntas para capturar peces? B, no estaban colaborando. Las jorobadas solo arruinaban todo lo que hacían las orcas. C, Stumpy es mi mayor misterio, pues no sé qué ocurrirá cuando alcance la madurez sexual. Y D, Stumpy no es como otras ballenas asesinas porque no pueden cazar y deben cuidar. Entonces, allí podemos ir descartando la respuesta B, porque ese no es el problema central del texto. O sea, nos quiere decir que esa respuesta no es correcta. La C nos está hablando de que cuando alcance la madurez sexual, ese tampoco es el problema de que nos está hablando el texto. Y la D nos están diciendo que por qué no pueden cazar y deben cuidarlo a Stumpy, entonces también descartamos. Quiere decir esto que por lo tanto la respuesta correcta es la A. El problema central que discute el texto es jamás he visto algo así y están trabajando juntas para capturar peces. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una relación entre diferentes voces que presenta el texto? Entonces podemos ver que en el texto se presentan diferentes voces al marcar un párrafo, al marcar el texto. Entonces en la primera nos dice, en la A, Simila y la bióloga son expertas que complementan las ideas de la narradora. No, esa la podemos ir descartando porque Simila y la bióloga pues son las mismas. La vamos descartando. La C dice que Simila y la narradora convergen al rechazar las teorías de la tradición científica. No, el texto no describe en ningún momento teorías de la tradición científica. La D nos dice que la narradora y Simila presentan enfoques opuestos que enriquecen el debate. No se presenta ningún tipo de debate en contraposición con ella. Quiere decir que la respuesta correcta es la B. La narradora se apoya en Simila al tomarla como una autoridad en el tema. Listo, ok chicos, gracias. Hola chicos, siguiendo con nuestro banco de preguntas IFES y enriqueciendo todos esos conocimientos, competencias y habilidades que ustedes tienen, nos vamos con el siguiente texto. Los nuevos templos, los centros comerciales, surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mauricio Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver
cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que huye con sus realidades complejas. Tomado de Bonet Piedad, 2 de febrero del 2013, El Espectador. Primera pregunta. En el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de A, restringir la información de la idea anterior, B, explicar lo anotado en la idea que la precede, C, señalar una oposición con lo anotado previamente, D, ampliar la información de lo anotado previamente. Si observamos las respuestas, allí podemos ver que ella no restringe, ni explica, ni señala. Lo que se hace es que ella amplía o extiende la información de lo dicho. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la D, pero ustedes como estudiantes deben de tener en cuenta el significado de la conjunción adversativa si no, e inferir su funcionalidad específica a través del contexto que estamos trabajando. Siguiente pregunta. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A, la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. B, la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. C, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D, en los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. Entonces, en esta pregunta podemos ir descartando que ni la A ni la B son respuestas correctas porque vemos que se ha desvalorizado el centro de las ciudades. No es la D porque hay un desplazamiento de los lugares públicos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Qué deben de tener ustedes en cuenta en esta pregunta? Pues que hay que reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones por las cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia. Ustedes deben de tener en cuenta que hay que integrar las diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones. Siguiente pregunta. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A, citar la opinión de un experto en el tema, B, hacer alusión a los teatros y a la plaza pública, C, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano, D, mencionar las demandas del capitalismo. Pues en esta pregunta, la respuesta B no tiene nada que ver con el texto. La C, pues ahí no están cuestionando en ningún momento el manejo del tiempo del ciudadano. Y la D, pues no es la estrategia usada para reforzar ese argumento. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta correcta es la A. ¿Qué deben de identificar ustedes? Que la frase de Mauricio Suárez y reconocer esa estrategia argumentativa que subyace allí, o sea, el argumento de autoridad debido a que deben de tomar distancia del texto y evaluar esas estrategias discursivas que nos está presentando este texto de lectura crítica. Chao, que estén muy bien.